A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos, gracias por sintonizar nuevamente su programa Destino Libertad. Y siguiendo con nuestra temática en la que hemos abordado el panorama electoral, hoy nos acompaña el doctor Arturo Moscoso. Voy a leer brevemente algo de su perfil. Él es abogado, politólogo y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Flaxo y es candidato a doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Además, es profesor universitario de Ciencias Políticas. Su especialización es en democracia, partidos y sistemas de partidos en sistemas electorales. Bienvenido, Arturo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Cristina, un gusto estar aquí y un saludo a quienes nos miran y nos escuchan. Bien, en los últimos programas hemos invitado a consultores, expertos, que nos den su opinión sobre lo que está ocurriendo particularmente en la realidad ecuatoriana, los efectos de una pandemia con resultados, consecuencias tan dramáticas y bien, el panorama económico, social, de salud, de empleo, educación que tendrán que abordar, de lucha contra la corrupción, en medio de los escándalos de corrupción que tendrán que abordar los candidatos a la presidencia. ¿Cómo ves tú esta campaña presidencial y este orden de prioridades en las agendas de los candidatos? Bueno, primero hay que verificar cuáles van a ser mismo los binomios presidenciales que sean calificados. Hay algunas críticas sobre un binomio en particular y ahorita solo tenemos 4. Entonces habrá que ver cuántos de los 16 que están inscritos, de los 16 binomios que están inscritos, pues se terminan calificando. Y bueno, va a ser una campaña compleja, ¿no? Porque va a ser en medio de la pandemia, con limitaciones muy grandes para los candidatos, para sus seguidores. Va a tenerse que hacer un uso muy potente de las redes sociales para llegar a la mayor cantidad de gente, sobre todo de WhatsApp, curiosamente, porque WhatsApp es la red social que más de entrada tiene en el Ecuador. Twitter, aunque se piensa que es muy popular, no lo es tanto. Entonces, eso será importante también. Y fundamentalmente creo yo que aquí va a jugar un papel preponderante los medios audiovisuales, ¿no? Los medios audiovisuales, también los escritos, pero los audiovisuales creo que son los que tienen mayor llegada en todo el territorio nacional. Entonces, ahí veremos la capacidad de los candidatos de llegar con un mensaje que comunique bien y que sobre todo presente propuestas de reconfiguración del país, de reordenamiento del país y de las finanzas de cara a lo que nos deja la pandemia, ¿no? Que va a ser, todavía creo yo que no terminamos de asimilar el tamaño de la crisis que se va a venir con el tema de la pandemia. Sí, a eso iba un poco, al escenario que le va a tocar afrontar al nuevo presidente. Un escenario realmente complicado, teniendo un país que está golpeado en diversos frentes. ¿A qué crees? Hablas de ordenar las finanzas, ¿cuáles son los otros escenarios y prioridades que debe atender quien llegue a gobernar el Ecuador? Empleo, seguridad y economía. Ahorita son los esenciales, ¿no es cierto? Y a eso sumarle, claro, el tema de la lucha contra la corrupción, que hemos visto estos meses nos han servido para darnos cuenta que la corrupción campea en el país sin importar nada, ¿no? Es una cosa terrible. De una crisis sanitaria tremenda han hecho negociados espantosos y creo que ese también debe ser una de las propuestas claves de cualquiera de los candidatos, ¿no?
Sí, bueno, y ahora me gustaría un poco las propuestas. Conversábamos hace poco con un amigo consultor en España de que se ha perdido un poco la profundidad del debate político, justamente porque las redes sociales nos llevan también a lo fugaz, a lo inmediatista. El electorado juvenil, de 16 a 39 años, se dice, se acerca al casi el 50% del padrón electoral. Ellos utilizan mucho las redes de Facebook, Instagram, TikTok. ¿Cómo deben hacer los candidatos para poder conectar con este público tan joven y profundizar un poco en las propuestas con la situación en que estamos atravesando? Bueno, ahí tienes algunos elementos. El primero, tal vez que nosotros no tenemos partidos programáticos, lamentablemente, y los partidos generalmente no nos presentan sus programas de gobierno. Es difícil encontrar en las páginas de los partidos propuestas claras, programas, en la página del CNE tampoco. Sí. ¿Cuántos leerían esas propuestas también? Además, ese es el otro tema. ¿Cuánta gente es capaz de leer un mensaje demasiado profundo y quedarse analizando realmente la profundidad, valga la redundancia, de la propuesta que se está haciendo, ¿no? Entonces, por eso yo te decía antes, yo creo que hay que irse más bien por mensajes cortos, precisos, atacando los temas que la gente quiere ver que se ataquen. Interesante el tema que has topado en relación a los millennials y a los centennials. Son la mayoría del padrón electoral en estas elecciones. Nosotros con la Universidad de Vanderbilt y el proyecto de Latin American Public Opinion Project hicimos un análisis del último barómetro de las Américas en relación a los intereses de los más jóvenes, y ahí tienes temas que tienen que ser también abordados por los candidatos, como son la legalización del aborto, la legalización del consumo de ciertas drogas, el matrimonio igualitario y todo lo que significa el tema de género y feminismo. Entonces esos temas también van a tener que ser tocados por los candidatos si es que quieren llegar a estos segmentos, ¿no? Porque, como te digo, hay una tendencia cada vez más marcada en el Ecuador. El Ecuador es un país conservador, eso es innegable, somos un país bastante conservador, pero hay una tendencia cada vez más marcada en las nuevas generaciones, que justamente los millennials y centennials, que están cambiando de paradigma, que se están volviendo más liberales, con valores sociales más liberales. Y eso es súper interesante porque vamos a ver cómo los candidatos enfrentan esto, ¿no? Habrá candidatos que liguen con ese sentimiento, que hagan propuestas en ese sentido, y habrá otros que hagan todo lo contrario, justamente para tocar al segmento más conservador. O entonces, que omitan, digamos, también. O que simplemente hagan... He escuchado que muchos intentan conectar justamente más bien por temas que aborden el mercado laboral, temas de emprendimiento que también son parte de los intereses de los jóvenes, claro, por pero supuesto. omiten, por supuesto, tratar estos temas que están en la agenda de los chicos. Claro, son importantísimos. Yo te lo digo con datos porque los hemos analizado, y te lo digo porque soy profesor universitario, tengo clases con ellos todo el tiempo, y esos son sus temas, ¿no? Esos son sus issues, y esos siempre están en la conversación de ellos. Siempre que ahora, ¿podrán ser predominantes también a la hora de tomar una decisión el que un candidato se muestre más conservador o progresista en estos temas, o realmente los problemas que atraviesa el país, que los mencionaste, empleo, inseguridad, seguridad social, son los determinantes? Eso es súper interesante porque va ligado al tema de la campaña, ¿no? Va ligado al tema de la campaña, de cómo se va a hacer campaña. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de quién va a ir a votar. Porque yo estoy seguro que en estas elecciones va a haber un ausentismo muy alto. Y yo creo que el ausentismo más alto va a ser de parte de las generaciones mayores, ¿sí? Porque son las más vulnerables. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de ya cuando se aborda los temas que nos preocupan a todos, si se puede decir, que son el empleo, la economía, la seguridad, la corrupción, yo creo que estos otros temas, estos issues de valores, van a ser los que inclinen un poco la balanza. Porque al final todos estamos preocupados de la economía, todos estamos preocupados del empleo, todos estamos preocupados de lo que se nos viene, y ahí, bueno, competirán
entre las propuestas más claras, que se vean más sólidas, pero estos pequeños temas que también son preocupantes, tanto para quienes sean conservadores como para quienes sean liberales, también podrían marcar ahí una diferencia interesante. Vamos ahora un poco a abordar también a la Asamblea Nacional como la primera función del Estado, tan venida menos en estos momentos, con unos porcentajes de aceptación históricos que rondan el 3%, compitiendo con el gobierno nacional, por supuesto, y siempre se habla de reconstruir esa institución buscando mejores perfiles que realmente, y bueno, más allá de títulos académicos, que tengan el compromiso de ir a trabajar por causas ciudadanas y no por intereses particulares. ¿Cómo le podemos devolver? Porque somos los ciudadanos finalmente los que vamos a elegir en estas elecciones a los nuevos integrantes. ¿Cómo podemos restablecer la credibilidad en la Asamblea Nacional? También conozco de muchísimos casos de grandes perfiles, pero que al final del día no son elegidos por la ciudadanía. ¿Qué tiene que pasar entonces para que haya una reflexión profunda de elegir, bueno, no solo de los partidos políticos de postular a mejores cuadros, sino también de los electores de elegir a los mejores? Bueno, es que ahí tienes un problema de doble vía, me parece a mí. El primero es que nosotros no podemos exigirles a los asambleístas que sean de calidad si no elegimos asambleístas de calidad. Y tú has tocado un tema fundamental. Y eso es un tema que pasa por la cultura política de los ecuatorianos. ¿Qué tipo de cultura política que tenemos? Nosotros tenemos una cultura política, para empezar, muy intolerante con quien piensa diferente. Somos muy tolerantes con la corrupción. Somos muy poco informados, nos informamos poco en relación a lo que acontece en el país. Tenemos poca información también de cómo funciona el gobierno. Claro, nosotros vivimos en ciudades grandes, en donde esto pasa desapercibido, pero si tú ya vas al análisis de los datos duros, ya te das cuenta que la mayor cantidad de ecuatorianos es la que menos informada está. Y eso implica que no sepan a quién están eligiendo. Entonces, eso por un lado. Y ese es un tema en el que hay que trabajar a largo plazo. Lamentablemente no tiene una solución a corto plazo. Y habrá que trabajar en temas de educación, en temas de educación en valores cívicos, etcétera, etcétera, un montón de temas que, como te digo, son a largo plazo. Y por el otro lado, el tema de quiénes se presentan a una elección. Y ojo, aquí yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que los asambleístas o los candidatos asambleístas deben tener títulos o PhDs, o ya vemos lo que un PhD puede hacer, ¿no? Entonces, eso creo que es lo de menos. Yo creo que a lo que se debe tender es que sea gente que preponderantemente sea honesta y que pueda demostrar esa honestidad. Y segundo, y creo que esto debería ser una exigencia a través de la ley orgánica de la función legislativa, que sus asesores, eso sí, sean personas completamente calificadas, que incluso, como hay en otros países del mundo, los asesores de los asambleístas, de los diputados, como se conoce en otros países, sean asignados por la misma función judicial de un banco de asesores que tienen para trabajar con ellos, con títulos de tercer nivel en economía, en leyes, en lo que sea, en lo que se necesite. Yo creo que eso es clave. Y lo que se ha acostumbrado ahora es nombrar asesores al amigo, al chofer, al guardaespaldas. Y eso, claro, si un asambleísta no sabe cómo funciona el sistema político, no conoce bien cómo funciona el proceso de aprobación de normas, no sabe las consecuencias que puede tener tal o cual decisión en política pública, y la toma porque es popular o no, entonces no podemos tener una representación de calidad. Entonces ahí interviene la calidad de los asesores, creo yo. Estamos de acuerdo al respecto. Ahora quisiera regresar un poco también al panorama electoral presidencial, si bien falta todavía depurar quiénes van a ser finalmente los postulantes, los candidatos. Ya se escucha por las encuestas, que bueno, pueden ser una trampa bien pensada, pero también por los análisis que se han hecho, que hay 3 bloques, o que habría 3 candidaturas que van liderando las encuestas, digamos la de Guillermo Lasso, el candidato Arauz y el de Yacu Pérez. ¿Te parece que allí un poco va a rondar el nuevo presidente? ¿Podría haber espacio para alguna sorpresa?
¿Quién podría ser el outsider de esta elección? Un poco tu criterio sobre lo que está pasando, de lo que hay. Aquí hay que tomar en consideración algunas cosas. Primero, que no todos los candidatos todavía están calificados, no sabemos quiénes van a ser, eso puede cambiar un poco el tablero al final. Tendremos que esperar a diciembre para la campaña, además. Segundo, hay un nivel de indecisión altísimo. Sí, bueno. Y el nivel de indecisión es el nivel de decisión es tan alto que podría modificar los resultados de cualquier elección muy apretada. De lo que yo he visto en las encuestas que se han realizado, las candidaturas que tú has nombrado están muy cerca las unas de las otras. Con esa cercanía, tú no puedes decir si una de las tres será la que se termine imponiendo, ¿no? Aunque la de Pérez me parece que va un poco atrás. Pero nuevamente habrá que esperar a ver cómo se van posicionando en cuanto al número de indecisos que hay. Y lo que hay que considerar ahí también, Cristina, y creo que mucha gente se olvida, es que las encuestas no se pueden juzgar solo por la encuesta que te llegue en ese momento. Las encuestas se tienen que tomar siempre en consideración al resto de encuestas que se hayan hecho antes para ver las tendencias. Eso es lo que a ti te puede dar información mucho más clara de quién se puede perfilar como un ganador. Entonces, si tú tienes un candidato que empieza con el 15% y que después de 4 o 5 encuestas sigue con el 15%, sabes que no está creciendo. Sabes que no va, que probablemente no tenga ya más capacidad de conseguir más apoyos. Pero si tienes un candidato que empieza con el 5 y que de pronto en 2 o 3 encuestas ves que va subiendo 6, 7, 8, entonces ya tienes un candidato que se está perfilando hacia un resultado positivo. ¿Encuentras de las opciones a alguien que pudiera tener la potencia o, no lo sé, la creatividad o ir generando los apoyos para poder crecer de los tres que no hemos mencionado, de los demás candidatos? Es que ahí viene el tercer punto que quería tocar, que es el tema de que hay un escenario frente a todo el tema de la pandemia y lo que ha generado, la inseguridad, la violencia, el tema de lo que sucedió en octubre, que todavía está fresco, el tema de la migración, ¿no es cierto?, que también se ha visto como un problema, lamentablemente, estigmatizando a los ciudadanos extranjeros, sobre todo a los ciudadanos venezolanos. Puede venir tranquilamente un candidato, y eso lo hemos analizado con algunos colegas politólogos, puede venir tranquilamente un candidato, un outsider, una especie de outsider de mano dura, que ofrezca, qué sé yo, penas más duras, hasta la pena de muerte por último, o cosas ya así muy radicales, que pueda irse haciendo con una base de seguidores de ese tipo de discurso, ¿no? De ese discurso populista autoritario, ¿no? Que podría agradarles a muchos en el Ecuador, dada la situación que le estamos atravesando. Entonces no hay que descartar eso todavía. Veamos, como te digo, faltan todavía algunos meses, pero hay los números de indecisos como para que una candidatura de ese calado pudiera surgir. Sí, no quisiera concluir esta entrevista un poco sin abordar el debate presidencial que se dio en los Estados Unidos hace poco, en el que vimos al presidente Trump siempre beligerante y intentando hacer caer en provocación a Biden, que creo que lo consiguió, y finalmente las propuestas no fueron lo prioritario dentro de esto. Ecuador tendrá por primera vez un debate presidencial obligatorio que será organizado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tan importantes son estos espacios de discusión? ¿Realmente pueden marcar una diferencia a la hora de tomar las decisiones o realmente no es esto lo que le importa a los ecuatorianos, sino más bien las estrategias que se logren construir a lo largo de la campaña? Bueno, depende mucho de cómo esté estructurado el debate. Porque los últimos debates que se han organizado aquí han sido una suerte de circos, ¿no? Entonces, no... Es que, claro, sentarles a 16 personas a debatir
es un tema complicado porque tienen poco tiempo, no se conocen bien las propuestas. A menos que se haga por grupos, ¿no? Claro, podría ser. En los Estados Unidos solo debaten 2 candidatos. Ahí tienen una regla muy interesante. No es solo porque haya 2 partidos, que sí es un sistema bipartidista, pero hay otras organizaciones políticas. Lo que pasa es que nunca tienen los suficientes... Tienes que tener un margen mínimo de apoyo en las encuestas para poder participar del debate. Entonces, por eso siempre están el partido republicano y el partido demócrata en los debates. Entonces, eso es mucho más dinámico, ¿no? Un debate así es mucho más dinámico. Podría hacerse en grupos, pero en cambio es medio injusto, ¿no? Porque a ti te puede tocar tú quieres debatir con, no sé, Lazo, y no le ponen en tu grupo, o quieres debatir con Yacu Pérez y te toca en otro. Entonces, tampoco es la panacea, ¿no? Pero quizá intento un poco qué nos falta para que sean las propuestas, la discusión de esas propuestas, las que sean lo determinante a la hora de elegir, porque el Ecuador al final del día va todavía un poco por las emociones. Dicen algunos que ahora van a ir por el bolsillo, digamos, los efectos nocivos que ha tenido las restricciones económicas que atraviesa el Ecuador, pero seguimos siendo un país emocional, que todavía vota por el más carismático, por el que llega y patea el tablero electoral, pero las propuestas quedan de lado y las soluciones, sobre todo, a los problemas que atraviesa el Ecuador. Y es que eso puede pasar en el debate también. El debate se puede prestar para eso. Como te digo, como hay tan poco tiempo para los candidatos, entonces, ¿qué quieren hacer los candidatos? Dejar algo que le quede resonando al ciudadano. Entonces, ¿qué es mejor? Decirle una propuesta muy pensada, muy lógica, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, o decirle vela verde al otro candidato. ¿Qué se le va a quedar al otro candidato? Acordémonos del debate de Febres Cordero con Rodrigo Borja, ¿no? Lo que se le quedó a la gente no es lo que dijo Rodrigo Borja en cuanto a su plan de gobierno o lo que dijo Febres Cordero en cuanto a su plan de gobierno. Se le quedó el míreme a los ojos. Eso fue lo que le quedó y eso fue lo que marcó la diferencia en el debate y probablemente en la elección. Entonces, ese es el problema de los debates, que realmente nuestra cultura política, volviendo a ese tema, creo que no está lista para asimilar el mensaje de propuestas más programáticas, sino para ver el tema más discursivo, más emocional, como tú lo dices. Sí, o al final del día, bueno, aunque hemos tenido una variedad de candidatos, de presidentes y perfiles en la presidencia de la República, todavía está muy establecido esto del caudillismo y este sentimiento del ecuatoriano de alguien que venga como un mesías a poner todo en orden y, bueno, poca conciencia también de que los ciudadanos tenemos un rol trascendental en la construcción del país que queremos. Ya para terminar, veo que nos queda poco tiempo. Mencionabas un poco el tema del Twitter, grandes discusiones y de autocomplacencia allí, todos teniendo la razón, pero finalmente el público joven se encuentra, los millennials, los centennials se encuentran en el TikTok, en el Facebook. ¿Qué tanto estas plataformas realmente pueden conectar o qué tanto el debate o las propuestas de los candidatos pueden conectar en estas plataformas? Un consultor político español decía que Quino lo logró a través de estas historietas pequeñas, contundentes, potentes. Estamos viviendo un escenario bastante difícil en el que con tanta influencia de información, ¿cómo podemos lograr tomar conciencia de que se viene un escenario complejo y que hay que elegir de entre las opciones que hay lo mejor para sacar adelante al país? A ver, el tema de las redes sociales hay que pensar en una cosa. Las redes sociales no tienen tanta penetración como se pensaría que tienen. Como te decía antes, Twitter es la red social menos utilizada en el Ecuador y WhatsApp es la que mayor entrada tiene. En base a eso, o con base en eso, tú tienes que hacer mensajes o difundir mensajes que puedan ser fácilmente transmitidos y que lleguen de boca a boca. Así es como los mensajes se transmiten, más incluso que el tema de estar en las redes mismo, ¿no? Viste el video, te mando, bla, bla, esto. Más que tener una página de Facebook o una cuenta, que también tienes que tenerlas, obviamente, pero es más esto, ¿no? Es más la capacidad de
el mensaje de hacerse un meme, no en el sentido cómico, sino en el sentido desde la comunicación, ¿no es cierto? De duplicarse, de seguirse transmitiendo constantemente. Y a eso tienen que apuntarle los candidatos. Entonces podríamos decir que tenemos un pronóstico reservado. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo, gracias, por compartir por la invitación. en este poco tiempo tus opiniones, perspectivas de lo que será esta campaña electoral y las elecciones presidenciales del 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Saben que pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recordar siempre, el amor y la libertad se construyen todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,